Dios es bueno, Dios es bueno. Gloria al Señor para siempre. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria al Señor. Dios te bendiga, Dios es más que bueno. Amén, amén. Vamos a compartir, Dios mediante, vamos a compartir un tiempo breve, amén, en esta hora, amén. Siento compartir, Dios te bendiga, amén. Primo, Dios te bendiga mucho. Vamos a compartir con un tema: no conoce su valor el hombre. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Vamos a compartir con el tema: no conoce su valor el hombre. Y cuando pensamos en esta palabra, no conoce su valor el hombre, lo primero que pensamos es en nosotros. Cuando usted escucha esta oración breve, Dios te bendiga, Wendy Medrano, cuando nosotros escuchamos esta palabra, esta oración breve, no conoce su valor el hombre, lo primero que se nos viene a la mente es: nosotros no conocemos cuánto valemos. Pero no, cuando hablo no conoce su valor el hombre, por lo menos en este verso de Job, está hablando que el hombre no conoce la sabiduría y lo que vale la sabiduría. La sabiduría, lo cual es lo más precioso, porque la sabiduría es Cristo mismo, lo más valioso mientras nosotros vivimos en esta tierra. Lo más precioso, lo más valioso es la sabiduría, y la sabiduría se obtiene por medio de Cristo. Por eso el hombre no conoce su valor. Pero como nosotros, con frecuencia, lo más importante para nosotros mientras vivimos somos nosotros mismos, por eso no conocemos la sabiduría, la excelencia de la sabiduría. Y en el mundo no está esa sabiduría. Así que Dios continúa bendiciendo cada vida, amén. Dios ha sido más que bueno. Quédese por ahí, vamos a compartir un momento, amén. Ya que la palabra dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero el conocimiento es un saber, pero la sabiduría es cómo aplicar lo que se sabe, ¿ve? La sabiduría va aún más por encima, y el principio de la sabiduría es el temor al Señor, es el respeto al Señor. Así que podemos conocer, pero cuando sabemos aplicar lo que conocemos. ¿Y cómo sabemos aplicar lo que conocemos? Cuando aplicamos lo que conocemos para honrar al Señor, para engrandecer al Señor. Cuando nuestra vida se torna en una vida de servicio al Señor en todo tiempo, tenemos una vida de sabiduría de lo alto, dirigida por Dios. Por eso fue que vamos a tocar Job capítulo 28, versos 12 y 13. Pero cuando nosotros escuchamos que se habla de Job, que el Señor habló de Job y dice que hombre perfecto, varón recto, y muchas veces no nos preguntamos por qué el Señor habló así de Job. Amén. Cuando el Señor le dijo al adversario, al maligno, le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Por eso yo quiero compartir con el tema: el hombre no conoce su valor, no conoce su valor el hombre. Porque para este tiempo de Job, usted le pregunta a muchos ministros hoy en día y te dirán: no, para aquel tiempo de Job no había recibido el Espíritu Santo, Job no había sido lleno del Espíritu Santo, Job no había sido bautizado en el Espíritu Santo. La Biblia no registra esto. La Biblia registra que Dios
¿verdad? Habló de Job y dijo que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto. Mire lo que Dios habló de Job, varón perfecto y recto. Entonces esto no lo dijo un hombre. Quizás yo puedo decir de alguien, fulano es perfecto, mi amigo es perfecto, pero lo estoy diciendo yo que soy un hombre y que puedo equivocarme, pero Dios no se equivoca. Y Dios dijo de Job, un hombre recto y perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y si era apartado del mal, es aquí que era inteligente, como termina diciendo el versículo, el capítulo, ¿verdad? 29 que vamos a hablar, 28 de Job. Pero si dice que era temeroso de Dios y el principio de la sabiduría es el temor a Dios, quiere decir que era un hombre sabio. Job era un hombre sabio y era un hombre apartado del mal, era un hombre inteligente. Job tenía todas las cualidades que Dios quiere ver en un hombre. Y me llama la atención porque, vuelvo y repito, usted habla esto en este tiempo y rápido el hombre busca una justificación. Como hoy en día se busca justificación, yo he visto hombres decir, no, que Pedro negó a Dios, a Jesús, porque no había recibido el Espíritu Santo. Bueno, Job, para el tiempo de Job, Job no registra que haya recibido el Espíritu Santo, pero honró a Dios. O sea que el hombre, el ser humano, creado por Dios, sí puede alcanzar la capacidad, ¿verdad?, de honrar a Dios. Fue creado y el hombre sí puede honrar a Dios. Es el hombre el que se aparta. Es el hombre que busca diferentes caminos adversos y no conoce el valor de la sabiduría de Dios. No conoce el valor de vivir para Dios, de honrar a Dios. Por eso vuelvo y repito, cuando hablo que escuchamos esa palabra, no conoce su valor el hombre, rápido pensamos en nosotros, porque siempre el hombre ha tenido este problema, que el hombre quiere vivir sus propios caminos, ignora el camino que Dios trazó. Cuando vemos un ejemplo, Mateo 23, el Señor le habla a aquellos fariseos, ustedes hacen esto, otro, y bien, era necesario que así se hiciera, pero dejaron lo más importante, ¿ve? O sea que el hombre siempre acomoda su vida de servicio a Dios a su manera. Esto procura pasar, esto se repite, de que el hombre, en vez de procurar solamente el vivir para Dios, procurando la voluntad de Dios para agradar a Dios, para no agradarse a sí mismo, lo cual le va a resultar mucho mejor que buscarse agradarse a sí mismo. El hombre no, porque el hombre no quiere vivir en esta fe, en esta convicción. El hombre no conoce lo que es el crecimiento de honrar a Dios. El hombre se conforma con la pequeña bendición que recibe, y a veces recibe un poco de bendición y ya esto lo estima como que lo es todo, como que se lo merecía, y se olvida de seguir viviendo en agradecimiento. Se olvida de seguir viviendo como para Dios y no como para él mismo. Por eso vuelvo y repito, esta oración a primera instancia no conoce su valor el hombre, nos hace pensar que nosotros no conocemos lo que valemos. Y sí, nosotros cuando alcanzamos a entender lo que somos y tenemos el conocimiento de lo que somos, entonces tenemos que aplicar la sabiduría para no vivir, ¿ve?, queriendo estimarnos algo que no somos. ¿A qué me refiero? Mire, el hombre se estima demasiado precioso para sí mismo. El hombre procura buscar lo mejor para sí. Este es el mal del hombre. El hombre siempre quiere tomar decisiones conforme a lo que piensa, pero no quiere creer a lo que Dios dijo. Mire, cuando hablamos de sabiduría, la sabiduría diabólica entró en Génesis, cuando la serpiente le habló a la mujer y la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Cuando Dios le dijo de tal árbol no coma, era necesario que ella ni mirara el árbol, ni lo mirara. Y que si Dios le dijo que el árbol, si comía del árbol, le iba a resultar para muerte, ciertamente morirá. Pues ya ese era el conocimiento que la mujer necesitaba y el hombre necesitaba, solamente conocer esto: no comas de tal árbol porque muere. Si el hombre creía en la palabra de Dios y se mantenía en la obediencia a Dios sin comer el árbol, el hombre permanecía para vida. ¿Ve? Y en la obediencia es que está la vida. Pero dijo que la mujer pensó y dijo: árbol codiciable para alcanzar sabiduría, cuando la sabiduría que alcanzó fue animal diabólica. Por eso fue que lo primero que hizo fue justificarse. La serpiente me engañó. No, la serpiente no te engañó.
tú te dejaste engañar. Es como hoy en día, diversas religiones, diversas denominaciones, diversos ministros, pero por más ministros que hayan, sean de Dios o no sean de Dios, hay un maestro establecido por la palabra, por Cristo mismo, y dijo que el Espíritu Santo sería el maestro, el cual nos guiaría. O sea que ningún hombre puede engañarnos, nos engañamos nosotros mismos cuando creemos en los hombres por encima de la palabra de Dios. Por eso cuando digo no conoce su valor el hombre no conoce que por sí mismo no puede agradar a Dios. Y por eso el hombre vive errando en la vida. Por eso el hombre vive corriendo tras las cosas vanas, corriendo tras las cosas pasajeras, y no alcanza la sabiduría que viene de lo alto. Porque esta sabiduría que viene de lo alto se alcanza cuando aplicamos nuestra vida en una vida de servicio a Dios de la manera que Él estableció. Y para esto se sufre. Para nosotros lograr mantenernos en esto es sufriendo, es chocando con las personas, porque las personas quieren acomodar la palabra de Dios a su manera de vivir. Eso hace la religión. La religión lo hace con frecuencia, que es lo que Jesús chocó con los religiosos de su tiempo, porque no querían honrar a Dios, porque no querían exaltar a aquel que les daba la oportunidad de ser su pueblo. Y hoy en día esto se ha repetido, de cada cual corre tras sus propios caminos. El hombre no conoce el valor de la sabiduría, el hombre no conoce el valor de lo que es honrar a Dios, el hombre no conoce el valor todavía de lo que es apartarse y pasar tiempo conociendo a Dios, conociendo su palabra. El hombre no conoce la vida que hay en procurar la voluntad de Dios. Por eso es que el hombre procura su propia voluntad, porque no conoce. O sea, el hombre no tiene un conocimiento de lo alto, no tiene todavía una sabiduría que honra a Dios. Por eso el hombre vive sufriendo, procurando tener una vida agradable mientras vive para sí mismo. ¿Veía? Y el hombre vive disfrutando su fracaso, disfrutando algo pasajero, disfrutando de su vida cuando verdaderamente no es ni vida. Simplemente está desperdiciando algo pasajero. Y vemos que esto sucedió en el Edén, que fue engañada. La mujer fue engañada cuando decidió comer. Cuando la serpiente le dijo que el árbol que le iba a ser semejante a Dios. No, ya la mujer había sido creada, había sido sacada de Adán, y Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. O sea, ya el hombre fue creado con las virtudes de Dios. O sea, ya el hombre había sido creado con la capacidad de ser idóneo para Dios. El hombre podía distinguir entre lo bueno y lo malo. El hombre tenía la oportunidad de decirle al árbol del conocimiento del bien y del mal: no voy a comer de ti. Es la misma oportunidad que tiene hoy en día el ser humano de decir: no, yo no voy a vivir para el mundo. Yo no voy a vivir para el mundo ni para los deleites del mundo. Yo voy a vivir para la gloria de aquel que me da la vida. Yo voy a vivir para la gloria de aquel que me permite honrarle. Esa es la sabiduría que viene de lo alto. Esa era la vida que vivía Job. Por eso Dios habló así de Job. Aquí un hombre recto y perfecto. Entonces cuando hablamos de un hombre perfecto, es un hombre completo, un hombre que no puede ser engañado. Un hombre recto es un hombre que no se desvía del propósito de Dios. Eso es un hombre recto. Por eso dice el tema que quiero compartir: no conoce su valor el hombre. O sea, el hombre no conoce la bendición que hay cuando él decide verdaderamente dedicar su vida a Dios. El hombre no conoce esto. Por eso el hombre vive tropezando en las aflicciones de este mundo, porque todavía vivimos, me incluyo, todavía vivimos estimando nuestra vida, que es lo más importante para nosotros, y no debe ser así. Lo más importante para nosotros debe ser dar testimonio de Cristo. Nosotros como creyentes, lo más importante para nosotros debe ser conocer la voluntad del Señor y esforzarnos en cumplir esa voluntad. Por eso cuando hablo del tema que decimos, el hombre no conoce su valor el hombre, porque el hombre se sobrevalora a sí mismo. Cuando usted conoce si en su corazón, ¿qué es lo más importante para usted? Recuerde que ¿qué fue lo que le dijo la serpiente? ¿Qué le dijo Satanás a Dios? Piel por piel. Todo lo que el hombre tiene daría por su vida, porque cuando el hombre se ve al borde de la muerte, cuando el hombre ve su vida en peligro, ahí es donde el hombre crea conciencia, porque lo más que le importa al hombre es su vida.
Pero cuando nosotros entendemos que la verdadera vida consiste en Cristo, empezamos a vivir para Él y no nos importa cuando llegue, o sea, no tenemos en sobreestima nuestra vida, porque sabemos que si perdemos nuestra vida física, alcanzaremos la eterna. Y esa es la palabra de verdad. Por eso un momento Job dijo, ¿cómo dijo Job? Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo Él me levantará. O sea, yo sé que veré su rostro cara a cara, le veré yo y no por cuenta de otro. Esto es un hombre que tenía una convicción, que tenía una postura firme en que Dios es el Todopoderoso, en que Dios es el que todo lo puede, en que no hay nada imposible para Él. Quizás tenía una lepra, quizás había perdido todo, pero no había perdido la fe, no había perdido la convicción de que Dios lo puede todo. Pero llegamos al tiempo donde se viven dos vidas, en dos aguas, porque el hombre no conoce el valor, ¿ve? ¿Qué valor? El valor de servirle a Jesús, el valor de exaltar la palabra, de lo que es vivir en una vida sencilla, en obediencia a Cristo. Esto se ha ido perdiendo. Por eso, como vemos como lo que es la religión, que hay una religión pura y verdadera, que es la fe puesta por obra, que es creer en Cristo y vivir como Él. Esa es la religión pura, la relación con el Padre en espíritu y en verdad, ser dirigidos por el Espíritu. Esa es la religión pura, nacido de Dios por medio de Cristo. Esto es la religión pura. Pero simplemente muchas cosas que podemos hacer, pero a mitad. Mire, el religioso en el tiempo de Jesús, muchos vestían bien, muchos eran pudientes. Vemos como aquella viuda ofrendó 2 blancas, ¿verdad? Como 2 centavos, y ellos tenían de más. Ellos eran prósperos, pero ellos vestían bien, eran prósperos, tenían posiciones, ¿verdad? Unos levitas, otros maestros, doctores de la ley, escribas, tenían posiciones, pero estaban lejos de la voluntad de Dios. Y eso ha vuelto a repetirse. El hombre cree que por el simple hecho de que como me congrego estoy bien, como alcanzo el favor de mi pastor terrenal estoy bien, como no tiro piedra, ¿verdad? Y tampoco, ¿verdad? Estoy mirando al que está. No, mi hermano, en la práctica del bien está la perfección. Por eso es que Dios dijo de Job: he aquí hombre perfecto, porque practicaba el bien, porque Job vivía, pero vivía para hacer la voluntad de Dios. Capítulo 28 de Job, verso 12 al verso 12 y 13. Cita de la siguiente manera, amén, para la gloria de nuestro Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo, en la comunión del Espíritu Santo, versos 12 y 13 de Job 28. Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Mira, hermano, algo tan sencillo que está queriendo decirnos que la sabiduría y la inteligencia no se encuentran en los hombres, que la sabiduría y la inteligencia no procede de mí. O sea, la sabiduría pura viene de Dios, la inteligencia pura viene de Dios, de lo alto. Toda dádiva y todo don perfecto, todo regalo puro, todo lo bueno, todo lo agradable viene de Dios. Por eso el hombre muchas veces vive fracasando, porque no busca la bendición que viene de Dios, porque a veces recibe un poco y se conforma con ese poco, porque no se esfuerza en correr tras de aquello que Dios estableció, no se esfuerza, gloria al Señor, en procurar la voluntad de Dios. Mira, hermano, aquí hay una palabra. Mira estas palabras de Job, impresionantes. Estas palabras de Job en el verso 12 del capítulo 23, refiriéndose al Señor, refiriéndose a Dios. Job dice, verso 12, capítulo 23, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Mire esto que mucho tenemos que aprender. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Y fue Jesucristo el que dijo a los discípulos: yo tengo una comida
que ustedes todavía no conocéis. Y Jesús estaba hablando, mi alimento, o sea, lo que a mí me anima a vivir, de lo que yo me nutro para vivir, es hacer la voluntad del que me envió. Y Job está diciendo, guardé las palabras de su boca más que mi comida. O sea, que era un hombre que procuraba hacer lo que Dios estableció. Era un hombre que honraba la palabra de Dios. Por eso es que también ofrecía sacrificios de continuo por sus hijos, por si acaso sus hijos pecaron contra Dios. Por eso él hablaba con una certeza de que yo sé que yo he hecho lo bien delante de Dios. Mira, ese es el verdadero conocimiento y la verdadera sabiduría. Cuando nosotros vivimos nuestra vida a los pies del Señor, sin engañarnos, llega la vejez, llega el tiempo que tenemos que ir a darle cuentas a Dios, ¿verdad? Porque del polvo salimos y al polvo volveremos. Pero si vivimos para Él, sabemos que tenemos una recompensa. Si vivimos para Él, sabemos que no seremos rechazados por Él, porque hemos vivido para Él, hemos honrado su palabra. Por eso el apóstol Pablo, él se sentía seguro. O sea, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. O sea, pero era una fe genuina de que vivió para el Señor. Él no vivió para sí mismo, él no vivió para sus deleites. ¿Por qué? Porque él conocía el valor de lo que es honrar a Dios. Él conocía el valor de lo que era cuando nos desgastamos para vivir para Él, porque vamos a vivir para siempre junto a Él. Quizás no tengamos riquezas en esta tierra, quizás delante de los hombres seamos engañadores, seamos mentirosos, quizás muchos nos dan por falso porque no corremos como las corrientes religiosas de este mundo, no procuramos hacernos como los más fuegos espirituales, pero tampoco nos acostumbramos ni buscamos la tibieza, tampoco apoyamos lo que está mal, pero seguimos amando misericordia, seguimos en una lucha en esta tierra, reconociendo que el valor del hombre es cuando está en Cristo. Cristo es el valor, Cristo es lo que nos da valor. Hacer la voluntad del que nos llamó es lo que nos mantiene verdaderamente vivos. Esa es la verdadera comida. Por eso él se sentía tan seguro, Job, porque decía, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Es uno de los libros favoritos que me encanta, porque Job reconocía la voluntad de Dios. O sea, Job aceptaba la voluntad de Dios. Lo que Dios diga, eso es. O sea, lo que yo estoy viviendo, para la gloria de Dios lo estoy viviendo. O sea, estoy en abundancia, Dios sabe que estoy en abundancia, gloria a Dios, comparto de mi abundancia. Estoy en escasez, gloria a Dios que me ha permitido vivir en este tiempo en escasez. Sea el nombre del Señor bendito. Era un hombre que reconocía y aceptaba la voluntad del Señor. Era un hombre que sabía que Dios estaba en control de todas las cosas. Entonces, cuando traemos eso a este tiempo, reconocer que Dios está en control de todas las cosas, pues miremos cuando Dios le habló a las iglesias, muchas tenían que arrepentirse. Pues nosotros entendemos que son muchos que decimos ser iglesia y muchas veces tenemos que ver que Dios no nos esté llamando, que hayan cosas de las cuales tenemos que arrepentirnos, que hayan cosas que las cuales no estamos caminando rectamente delante de Dios. Eso nos señala a nosotros. Dios va a buscar un pueblo humilde, un pueblo manso, un pueblo que reconoce que tiene vida cuando Cristo vive en ellos. Dios no va a buscar un pueblo altivo, Dios no va a buscar un pueblo que se cree superior al Señor. Dios va a buscar un pueblo que le ame, un pueblo que honra su palabra, un pueblo que conoce el valor de la sabiduría que consiste en hacer la voluntad de lo que ya Él estableció. ¿Dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Si no es en el Señor. Mira, aquí vemos los contrastes de la sabiduría. Cuando el hombre aplica el conocimiento, porque el conocimiento también es un saber. Por eso dije árbol del conocimiento del bien y del mal. Es un conocimiento. Pero en ese conocimiento, lo que le dijo Dios,
Ese es el árbol del conocimiento del bien y del mal. No comas de él para que no muera. Y esto está en cada uno de nosotros cuando nosotros nos inclinamos a lo que creemos. Y muchas veces caminamos conforme a lo que pensamos, a lo que creemos. Somos esclavos de nosotros mismos. Por eso Cristo es la libertad. Cuando el hombre decide vivir conforme a como Cristo vivió, es verdaderamente libre. Pero es verdaderamente libre en el espíritu, en su interior. Es libre y tiene paz para con Dios. Pero va a tener problemas en el mundo. Pero va a tener problemas conforme al sistema religioso, que muchas veces te quiere acostumbrar a vivir conforme al sistema, pero no conforme a la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Vamos a tener esas aflicciones como Él las tuvo. Los guardaos de la levadura de los escribas. Eso es de la levadura de los religiosos, de la hipocresía. Tenemos que tener cuidado de todo esto. Y Santiago capítulo 3, en Santiago, cuando habla de la sabiduría de lo alto, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y eso era lo que vivía Job. Job tenía sabiduría de lo alto, por eso dice, cuando habla de su vida anterior en el capítulo 29, Job decía: los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, porque era un hombre sabio, un hombre que hablaba conforme a la voluntad de Dios. Pero dice: y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba. Entonces, hoy en día, ¿cuántos procuramos librar al pobre que clama? Hoy en día, ¿cuánto nosotros vivimos con el anhelo en nuestro corazón de ser de bendición al necesitado? Por eso Job era perfecto. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí. Mira, muchas veces yo pierdo esa bendición. Porque si veo un necesitado, pudiendo ayudarle, no lo ayudo. Estoy pecando, sabiendo hacer lo bueno y no haciéndolo. Y también estoy desperdiciando la bendición. Porque el que le da al pobre, a Dios le presta. Entonces, cuando yo practico el bien, yo doy buen testimonio de Dios. Si yo profeso a Dios, que Dios está en mí, cuando yo practico el bien, yo estoy dando testimonio de Él en mí, que es el llamado que tiene la iglesia. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta su obra en sabia mansedumbre. Sea de una manera amorosa, pacífica, haga lo que haga para con Dios. Eso es sabio y entendido. Pero si tenemos celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Ahí hay todo tipo de maldad. Si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada de qué sentirse regocijados y faltarán a la verdad. Entonces, solamente hay una manera de escapar en el tiempo del fin. ¿Recuerdan cuando Jesucristo dijo: cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe en la tierra? Cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe en la tierra. Él está diciendo: cuando yo regrese, habrán algunos confiando en mí, amándome sobre todas las cosas, haciendo mi voluntad, sufriendo por amor a mí. Porque bien habla la Biblia de Lot, que aquel justo afligía su alma en Sodoma y Gomorra. Y en estos tiempos estamos peor que Sodoma y Gomorra. Y entonces no nos aflige vivir en este mundo lleno de maldad. No nos aflige muchas veces viendo un sistema con nombre de Dios, pero muerto. Y vemos muchas veces en el sistema religioso la envidia, los señalamientos, porque es una sabiduría que no viene de lo alto, que es del hombre. Por eso cuando dice aquí en Job: ni se halla en la tierra de los vivientes, o sea que la sabiduría de Dios no está en el ser humano. La sabiduría de Dios está en Dios mismo. La sabiduría de Dios está en el Espíritu Santo, viene de Dios, no viene del hombre.
Pero el hombre mirando a otros hombres termina desagradando a Dios, termina apartándose de Dios porque puso su confianza en los hombres que hablaban de Dios, no en Dios mismo. Entonces es un tiempo difícil porque hablar conforme a la verdad es hablarle a un remanente bien pequeño, sufrido, pero vale la pena. Hablar conforme a la verdad, que cada día nos gastemos para el Señor, pero estamos peleando en contra de la corriente porque muchas veces, mira hermano, llevémonos a Cristo. Llevémoslos a Cristo, que es referencia también cuando el Señor habla de Job, que dice: no hay ninguno como él en la tierra. O sea, que escaseaban los misericordiosos, que hicieran el bien, que hicieran estas cosas así, escaseaban, que libraban al pobre que clamaba. Eso lo hizo Jesús. Y al huérfano que carecía de ayudador, eso lo hizo Jesús, un hombre que practicaba el bien. Al corazón de la viuda daba alegría, me vestía de justicia y ella me cubría. Eso fue Jesús. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. Tanto espiritual como literalmente Jesucristo lo cumplió. Pero Job dice que era de esta manera. Entonces esto se ha ido perdiendo. A lo menos menesteroso era padre, al necesitado, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Ve, un hombre sabio que no andaba en contienda, que no buscaba entrar en debates vanos, simplemente sí contendía por la verdad, por la fe. Jesucristo contendía para que el hombre honrara a Dios. Jesucristo contendía con el hombre para que el hombre dejara de buscar su propia gloria y entendiera que toda gloria y toda honra le pertenecía a Dios. Y Job decía: y quebrantaba los colmillos del inicuo. ¿Ve? Porque él sabía que todo esto podía lograrlo cuando se mantenía honrando a Dios, que era lo que él hacía. Por eso él decía: el hombre no conoce su valor el hombre. ¿Qué valor la sabiduría? ¿Dónde se hallará? ¿Dónde estará la inteligencia? Entonces, a veces decimos somos inteligentes, pero decimos que somos inteligentes, pero no queremos reconocer que amamos el mundo y las cosas del mundo. Entonces no somos tan inteligentes nada. A veces decimos somos inteligentes o somos religiosos. Sí, somos de Dios, pero todavía vivimos en contiendas, en ira, despreciando al prójimo, y decimos que somos de Dios. Hoy en día escasean los hombres de Dios en la tierra. Yo mismo me miro muchas veces y yo no veo un hombre de Dios porque yo quiero ver a Cristo en mí. Y cuando no veo a Cristo en mí, pues no estoy viendo un hombre de Dios. Y hoy en día escasean los hombres de Dios. ¿Por qué? Porque en el final del corazón la mayoría buscan el bien propio. Y sí, somos agradecidos con Dios. Sí, somos agradecidos con Dios. Y sí, Dios nos ha bendecido. Pero muchas veces estamos deshonrando a Dios. Muchas veces acomodamos. Dios te bendiga, Joanny. Como hace la religión frecuentemente, acomodan la palabra a la conveniencia del hombre. Por eso es que el camino siempre va a ser estrecho. La puerta cada vez se vuelve más angosta. Porque mientras se acerca el tiempo, hay una guerra. Queremos amar cada día más nuestra vida. Por eso Job decía: no conoce su valor el hombre. O sea, el hombre no conoce la inteligencia. El hombre no conoce la sabiduría. Si el hombre fuera sabio, amara más la vida del Señor que su propia vida. Pero como el hombre ama demasiado su vida, la sabiduría se va apartando de él. La bendición de lo alto se va apartando del hombre. Y esto porque el hombre no conoce su valor el hombre. El hombre no conoce el valor de lo que es hacer la voluntad de Dios. Y si traemos esto a este tiempo, si el hombre amara tanto hacer la voluntad de Dios, las congregaciones estuvieran unidas en orar por las vidas. Jesucristo caminaba y buscaba al necesitado. ¿Usted se imagina las congregaciones unidas orando por los necesitados, procurando ayudar al necesitado? Pero no, el hombre se inclina a servirle a Dios, pero a la manera del hombre. El hombre se inclina a servirle a Dios, pero estimando preciosa su propia vida para sí mismo. Y de esa manera no funciona. Nuestra vida debe ser preciosa para Jesús. Nuestra vida debe ser preciosa para Dios. Entendamos que en el hombre
no se halla en la tierra de los vivientes. En el ser humano usted no va a encontrar sabiduría pura. Para que usted tenga sabiduría pura, usted tiene que aprender de Dios. Tiene que procurar ser dirigido por Dios y honrar a Dios al saber que eso viene de Dios, no de usted mismo. Pero hoy en día el hombre alcanza sabiduría, el hombre alcanza inteligencia, habla con denuedo, habla con sabiduría, y los hombres aclaman a esos hombres. ¡Wow! Eso es un varón de Dios. No, pero es que la palabra viene de Dios, la gloria es de Dios. Igual él tiene sabiduría de Dios, igual puedes tenerla tú. Es un hombre igual que tú. El único que merece gloria, honra, es el Señor Jesús, que fue el que se dio por nosotros. Y gracias a Él nosotros podemos predicar. Gracias a Él nosotros hemos recibido Espíritu Santo. Gracias a Cristo vencer en la cruz nosotros hemos recibido un talento. A Él sea la gloria. Pero el hombre alcanza un conocimiento, alcanza un saber. Y muchas veces está falto de sabiduría porque no aplica bien ese conocimiento. No aplica bien ese saber. Y esa es la sabiduría. Cuando sabemos aplicar lo que conocemos. Lo que sabemos es saberlo aplicar. Esa es la sabiduría. Por eso Santiago dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Porque la sabiduría que es de lo alto, la sabiduría que es de Dios, es primeramente pura, ¿ve? Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Por eso es que hace falta la sabiduría de Dios en el creyente, en nuestra manera de vivir. Los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo. Al contrario, buscan la paz, ¿ve? Seguir la paz con todo y la santidad. Son obedientes y amables con los demás. De que muchas personas que verdaderamente no tienen sabiduría de Dios. Cuando nosotros decimos ser de Dios, pero todavía no hemos aprendido a dominar el sentir de la carne, se cuela la sabiduría que es animal, que es diabólica, porque nos volvemos contenciosos, porque no hemos aprendido a dominar, ¿ve? A refrenar nuestro cuerpo. Y entonces no nos compadecemos de los demás, no nos compadecemos de los que sufren. Entonces no podemos hacer todo el tiempo lo bueno, tratando a los demás de la misma manera en que nos gusta que nos traten. No podemos ser verdaderos cristianos si no tenemos la sabiduría que viene de Dios. No conoce su valor el hombre. El hombre no conoce el valor de lo que es procurar la voluntad de Dios. Porque para procurar la voluntad de Dios tenemos que morir a nosotros mismos. Y vivimos en un tiempo donde cada vida se ama demasiado a sí mismo. Por eso la palabra de Dios a muchos no les importa. Por eso la palabra de Dios, gloria al Señor, muchos la tienen en poco. Porque el hombre no conoce su valor. Porque cuando el hombre conoce el valor de la sabiduría, el hombre entiende que al obedecer a Dios, no solamente va a ir de victoria en victoria en esta vida para la gloria de Dios, sino que le espera una vida eterna, sino que le espera un galardón. Se trata de vivir conforme a como Dios estableció. Por eso Job dice, no se encuentran los hombres. Mira, hermano, en muchas religiones no se encuentra la sabiduría de Dios. Busquen las iglesias, 7 iglesias, 5 llamadas al arrepentimiento. Si estaban llamadas al arrepentimiento, se habían apartado de la voluntad de Dios. Así de sencillo. El evangelio no es una ciencia oculta. El evangelio es Cristo revelado. Cristo es el evangelio. El mensaje de nuestro Señor Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y muchas veces se comienza, por eso existe la apostasía, el que comienza pero se aparta. Y no estoy hablando del que se aparta como una oveja descarriada, ¿no? La oveja descarriada el Padre la ama y anhela que vuelva. Estoy hablando de los descarriados dentro, de los que se apartaron de la voluntad de Dios,
de los que predican un evangelio diferente. Estos cargan una sabiduría que no es de Dios. Y eso abunda en la tierra. Gente que están engañadas en su corazón. Gente que saben que decidieron seguir a Dios, pero no le siguen. Gente que hablan de Cristo, pero no cargan su cruz. Y ya se dispusieron en su corazón no cargar su cruz, en servirle a Cristo a su manera. Esto es apostasía. Como aquella iglesia que el Señor dice, le he dado tiempo a que se arrepienta y no quiere arrepentirse. Nosotros estamos en medio de todo esto, porque el hombre no conoce el valor de la sabiduría. El hombre no conoce el valor de lo que es hacer la voluntad del que nos llamó, del que nos perdonó, del que nos santificó, que se trata de Él, no de nosotros mismos. Y Jesucristo predicó de esa manera pacífica para que aprendamos a ser pacíficos. Pero las costumbres, hemos abrazado tanto las costumbres que si no vivimos como los demás, creemos que estamos mal. Porque eso es lo que nos ha hecho creer el mundo. Y muchas veces la religión nos hace creer esto, que si tú no vives de acuerdo a los demás, a lo que te han enseñado, tú estás mal. Por eso es que vemos que cada vez la gente se turba más. Dios te bendiga, José. Por eso es que vemos que hay tanta gente que aún con el conocimiento humano no quieren ir a un lugar, no quieren congregarse. Entonces el que no tiene sabiduría de Dios dice, no, porque son unos rebeldes, no, porque no aman la palabra, pero no nos preguntamos, y si nosotros tenemos que arreglarnos, y si nosotros como pueblo de Dios estamos haciendo las cosas mal, y si nosotros como pueblo de Dios caminamos en hipocresía, el hombre no ve que amamos de verdad. Dios te bendiga mucho más, José. Y estoy compartiendo con el tema, no conoce su valor el hombre. Y estoy hablando de la sabiduría. Mire esto, de la sabiduría. Dice, Cristo hecho sabiduría por nosotros. Dios te bendiga, Carmen Ramos. Cristo hecho sabiduría por nosotros. El hombre no conoce su valor el hombre. Y cuando nosotros oímos esta palabra, no conoce su valor el hombre, pensamos en nosotros, en que como que nosotros no conocemos cuánto valemos para Dios. Y verdaderamente valemos demasiado para Dios, porque Dios no quiere que nos perdamos, pero estimamos demasiado de valiosa nuestra vida para nosotros mismos. Y no, nuestra vida debe ser valiosa para el Señor. ¿Cómo nuestra vida es valiosa para el Señor? ¿Cómo valoramos el valor de Dios cuando hacemos lo que a Él le agrada? Por eso es que el hombre no conoce su valor, el hombre no conoce el valor de lo que es hacer la voluntad de Dios. Porque si conociera el valor, si conociera la recompensa de vivir para Dios, el hombre no viviría para él mismo. El hombre no viviría corriendo tras de los deleites y corriendo tras de los afanes de este mundo, porque él ha entendido que este mundo es pasajero y que las cosas que nos agradan de este mundo son vanas, no nos traen ningún provecho. Que la verdadera riqueza consiste en cuando nos desgastamos para Dios, cuando otra vida puede ver en nosotros que todavía hay gente que no solamente habla del amor, sino que ama. Pero dice, a causa de la maldad de muchos, a causa del aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esos son los días que vivimos. Esos son los días que vivimos a causa de la maldad, del aumento de la maldad. ¿Y acaso, mira hermano, aumentan las religiones, aumentan los templos? Cada vez hay más templos. Siempre he ido hablando esto. Cada vez hay más templos y lugares que se le dice casa de reunión o casa de oración. Se le dice, pero Dios busca hombres y mujeres que hagan su voluntad. Y a veces creemos que con el simplemente hecho de que nos congregamos, nos dan una parte, adoramos a Dios 2 horas, cumplimos con Dios. Y ese es el engaño de la religión. Usted está cumpliendo con Dios cuando usted en su corazón sabe que está haciendo lo que a Dios le agrada. Eso es cumplir con Dios. Cuando usted está haciendo lo que Dios estableció en la palabra, eso es cumplir con Dios. Dios te bendiga, Willy. Dios te bendiga, Nuria Aurea. Estoy compartiendo con un tema que nos hace pensar en nosotros, pero no estoy hablando de nosotros. Cuando digo no conoce su valor el hombre piensa en él mismo, en que no, yo soy importante,
Yo no soy como aquel cristiano porque aquel falta mucho a la iglesia, pero a lo mejor aquel no va a la congregación, pero está procurando darle comida al hambriento. Quizás aquel no va a la congregación como vas tú, pero está visitando al enfermo, pero está ayudando a un huérfano, pero está compartiendo su pan con el necesitado. Entonces aquel que quizás no va todos los días a la congregación, pero está procurando la voluntad del Padre escrita en la palabra, ¿acaso aquel no está teniendo una vida más agradable a Dios que yo, que quizás vaya todos los días a la congregación? Voy 2 horas, alzo mis manos, digo por la boca, gloria a Dios, aleluya, tengo a Cristo en mi boca, pero luego salgo y me olvido y la gente ve que no tengo a Cristo en mi corazón. Por eso hablo de que el hombre no conoce el valor de lo que es vivir para Dios y no para él mismo. Porque si el hombre conociera el valor de lo que es vivir para Dios, no sufriera, ¿cómo le digo? No es sufrir porque siempre vamos a sufrir, pero no viviera tanto sin sabores. Porque cuando vive para Dios, el sinsabor, ve los malos momentos, no los disfrutamos. O sea, hubo un momento que a Pedro y a Juan los azotaron en un concilio, los azotaron y ellos salieron gozosos, dijeron, no somos ni merecedores, no somos dignos de sufrir por él. O sea, cuando los azotaron, ellos pensaron, wow, estamos viviendo como a Cristo vivió, porque a Cristo lo despreciaron, a Cristo lo azotaron. Y ellos dijeron, nos azotaron por causa de él, gloria a Dios, nos estamos pareciendo a él. Pero nosotros en este tiempo nos estamos pareciendo a Cristo. 15, 20 años congregándonos, nos estamos pareciendo a Cristo. ¿Estamos amando más la voluntad del Padre que nuestra propia voluntad? ¿O nos estamos engañando a nosotros mismos? El Señor Jesucristo dijo, el Padre busca verdaderos adoradores. Esos son los que Él busca, que lo adoran en espíritu y en verdad. ¿Por qué dijo en espíritu y en verdad? Porque nacen de Dios en el espíritu y viven la verdad en todo tiempo, viven conforme a la palabra de Dios. Por eso Él le dijo, mira mujer, llegó la hora que ni en este monte ni en Jerusalén. O sea, esto no se trata de un lugar. No, porque yo me congrego en tal lugar y Dios no está solamente ahí, en todo lugar, en espíritu y en verdad. Hermano, mientras nosotros vivamos en este cuerpo, Dios va a usar a alguien para hablarnos. En todo tiempo, ¿para qué Dios va a usar a alguien para hablarnos? Para que nosotros despertemos y le hablemos a otros. Porque muchas veces somos lámparas sin aceite. Somos cristianos sin fe. No transmitimos la fe a otros. Nos hemos acostumbrado a que vivimos a nuestra manera, pero como un día profesamos fe, pero como cumplimos con ciertas cosas, ya nos sentimos aprobados con eso, porque no conocemos el valor de lo que es hacer la voluntad del Señor. No conocemos el valor de lo que es tener riquezas en los cielos. Que todo esto se trata de cuando vivimos para Él, honrándole a Él, esperando la recompensa que viene de Él, haciéndolo todo como para Él, no como para nosotros. Pero la religión te enseña eso, a que hagas las cosas conforme a lo establecido por la religión o conforme a como tú entiendas. Ya no se llama la muerte. Cuando hablo de la muerte, estoy hablando de cargar tu cruz, negarte a ti mismo. Dios viene por una iglesia rica en buenas obras. O sea, no solamente que profesa fe, sino que vive lo que profesa. Rica en buenas obras, predestinados para buenas obras, las cuales el Padre preparó de antemano. Entonces, ¿cuáles son las buenas obras? Gente, no porque yo me congrego, esa es la buena obra. O cuando nos presentemos delante del Señor, Él dirá, ven buen siervo fiel, porque no dejaste de congregarte. Porque antes de no dejarnos de congregarnos, tenemos que procurar que el congregarnos es estar unidos. O sea, congregarse es estar unidos. En el aposento alto descendió el Espíritu Santo porque estaban unánimes, unidos, estaban congregados. O sea, usamos esa palabra congregado para que cuando estamos en un lugar, nosotros podemos estar en un lugar y estar ahí todos juntos y no estar unidos. Y no estar unidos, estar desunidos, estar enemistados. Eso no es estar congregado cuando hay enemistad. Eso no es estar unidos, ni estar congregados.
Congregados es unidos en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo espíritu, con un solo propósito de engrandecer el nombre de Dios, de vivir para el Señor mientras estamos en esta tierra. Miren, mi hermano, si nosotros conociéramos verdaderamente la palabra de Dios y procuráramos ponerla por obra verdaderamente, cada vez que alguien en la fe muere en la fe, fuera motivo de gozo. Fuera un motivo de gozo, de victoria. Sorbi de la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Pero amamos demasiado nuestra propia vida, por eso es que no conocemos el valor de la sabiduría de Dios. Por eso no conocemos el valor del sacrificio de Cristo. Por eso es que no queremos sacrificarnos a nosotros como un sacrificio vivo, como vidas que están en este mundo, que son como ofrendas a Dios, que viven para Dios, que les agrada hacer la voluntad de Dios. Por eso vivimos en medio de una generación de mentirosos, que decimos pero no hacemos, donde estamos pronto todos a caer en este mismo. Por eso dice, considérate que tú también no caigas en lo mismo, porque somos humanos y estamos rodeados de tanta gente que habla de Dios, pero acostumbrada a vivir conforme a la carne, que por eso es que el evangelio es tan blasfemado, y por eso es que también nosotros tenemos tanto tropezadero aún en medio del pueblo. Porque muchas veces hablan, pero hablan conforme a la sabiduría animal, terrenal, diabólica, con ira, con contienda, con enojo. Ministros hablando de esta manera, despreciando. Y dicen que es santidad, y dicen que son de Dios. No, todavía ahí domina la carne, donde hay celos, contención, ahí domina la carne. Y donde domina la carne, domina Satanás. Por eso el evangelio consiste en una vida de práctica. La iglesia se perfecciona por la práctica. Por eso la iglesia del último tiempo iba a ser tan floja, tan débil, tanto así que el Señor dijo que todas las vírgenes cabecearon y durmieron, se cansaron, porque la costumbre de hoy en día es una costumbre de religiosidad. No es una costumbre de salir y mostrarse como Jesucristo dijo, la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte, una luz que no se pone debajo de la mesa, que no se esconde. Pero nosotros nos estamos mostrando, estamos caminando como Cristo caminó, porque no conocemos el valor de lo que es hacer la voluntad de Dios. Para nosotros valioso es que hagamos lo que nos gusta. Y eso es ir en contra de la voluntad de Dios. Pedro quería que Jesús no sufriera. Señor, procura que nada de esto te acontezca. Eso quería Pedro. Esa era la voluntad de Pedro. Eso era lo que Pedro sentía en su corazón en ese momento. Señor, no sufra. No sufra, huye. Dios te bendiga, Ángel Andino, varón de guerra. Estamos compartiendo que no conoce su valor el hombre. Y no hablo del hombre, que el hombre no conozca su valor. Mire, cuando el hombre conoce lo que hay en él, se aborrece a sí mismo para vivir para Jesús. Por eso Jesucristo dijo, y el que no aborreciere aún su propia vida no puede ser mi discípulo. Porque cuando nos amamos demasiado a nosotros mismos, lo que somos es de tropiezos a otros. Porque otros no pueden ver el amor de Dios cuando nosotros nos amamos demasiado a nosotros mismos. Pero el verdadero evangelio es sufrido para que otros alcancen la verdad, lleguen a Cristo. Por eso es sufrido. Aprendemos a amar a los que nos menosprecian, pero aprendemos a exaltar la palabra de verdad, que la palabra de verdad es despreciada en la tierra porque el hombre no conoce su valor. El hombre no conoce el valor de lo que es hacer la voluntad de Dios, que esa es la bendición que viene de lo alto cuando hacemos su voluntad. Ahí es donde está la vida. Pero no conoce su valor el hombre. Amén, varón. Y meditaba en esto, porque las costumbres que tanto daño pueden hacernos. Porque hay costumbres que son buenas, pero que no se haga y se quede en una costumbre, sino que haya un propósito. Usted puede orar por costumbre y se presenta en una oración, pero por costumbre, no con un propósito. Es bueno tener un propósito. Mire, cuando Eliseo hirió a los enemigos con ceguera, había un propósito en esa ceguera. Y no era matarlos, era dar vida, era honrar a Dios. Por eso hirió a los enemigos con ceguera, los llevó donde su rey. Y cuando el rey les dijo, Padre mío, ¿qué hago? En pocas palabras, los mato. Mando a mi ejército a que los mate. Pero Eliseo dijo, no, dales de comer y déjalos ir. Y eso es lo que Dios quiere que haga la iglesia. Que le dé palabra de vida al hambriento y que sean libres.
Esa es la voluntad del Señor, pero hasta que no aprendamos a lavarnos los pies unos a los otros, hasta que no aprendamos a quitarle las vendas a los que todavía están atados, no conocemos el valor de lo que es hacer la voluntad de Dios y vivimos tropezando en nuestra propia voluntad y seguimos haciendo las cosas buscando nuestros propios intereses. Y no, nosotros buscamos el interés del que nos envió, y el interés del que nos envió es que tengan vida eterna, es que conozcan al Padre y al Hijo, que sean unos con Él. Esa es la voluntad del Padre en nosotros como iglesia, que otros tengan claridad, que vean la luz, vean a Cristo, vean la verdad, que otros vean lo que es la verdadera vida y vida eterna. Y este tema me hizo pensar, amén, este tema me hizo pensar en cuando Job dice, no conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. O sea, Job entendió y dijo, wow, como el ser humano vive en la vanidad, como el ser humano vive queriendo vivir la vida a su manera y lo que está es desperdiciando. Job se dio de cuenta de esto, como el ser humano vive sin procurar hacer la voluntad del que nos da la vida, del que nos da una oportunidad. Por eso Dios dijo de Job, no hay ninguno como él en la tierra. O sea, este es el único que está en la tierra haciendo el bien. Todos se han corrompido. Por eso fue que cuando Satanás se presentó delante de Dios, ¿qué le dijo Dios? Ha considerado a mi siervo Job. En pocas palabras, Satanás, cállate. Yo sé que tú tienes la tierra desordenada. Yo sé que tú has corrompido a los hombres. Yo lo sé, que la mayoría de los hombres no se aman, se desprecian, buscan sus propios caminos. Yo sé que la mayoría de los hombres se han olvidado de mi camino, pero mira a mi siervo Job. Has considerado a mi siervo Job, varón perfecto y recto, que es pie al cojo, que ayuda al necesitado. Lo has considerado a un hombre que practica el bien, que yo creé al hombre para practicar el bien y todos se han corrompido, pero mira a Job practicando el bien, honrando mi nombre, diciendo, dando testimonio de que Dios creó al hombre para que haga el bien, para que santifique su nombre. Para eso Dios nos creó, para que lo mostremos a Él, que Él es benigno, que Él es amor, que Él es grande en misericordia, que no hay ningún mal en Él. Para eso Él nos creó, para alabanza de su nombre, de su grandeza. Y los hombres se habían corrompido. Y Satanás iba contento a decirle a Dios, mira cómo te tengo los hombres dañados, ninguno se ama. Mira cómo los tengo viviendo en vanidades. Y eso sucede en la religión también, porque vemos que tanto el maestro de la ley como el fariseo siguieron de largo cuando Jesús habló la parábola, ¿verdad?, del buen samaritano. Siguieron de largo, o sea, no hacían la voluntad de Dios. O sea, no se pararon en el camino correcto, que es ayudar al prójimo, que es vendar al herido. Y eso hace la religión. Muchas veces nos olvidamos. Simplemente con vestirnos de levita, de maestro de la ley, cumplimos. Con llegar a la sinagoga y leer un párrafo, cumplimos. Pero ¿dónde está? Que la mía es mucha, y los obreros, los que trabajan, los que buscan al necesitado, ¿dónde están? Los que practican lo que profesan. No conoce su valor el hombre. Mire esto, familia. Nosotros decimos, el Señor está a las puertas. Y si el Señor está a las puertas, y tanto creemos que Cristo viene, y Él dijo, bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor vuelva, le halle haciendo así. Él dijo, los que están haciendo mi voluntad cuando yo regrese. Y si tan seguros estamos que Cristo viene, ¿por qué no nos esforzamos en hacer su voluntad? ¿Por qué como iglesia no clamamos para que cada día salgamos más a las calles y tengamos el valor de estar dispuestos a llevar el vituperio que Él llevó, el desprecio que Él llevó? Mire, tanto así que Pablo dice, salid a Él fuera del campamento, fuera de la congregación, fuera del lugar, salid a Él, id a Cristo. Salid a Él llevando su vituperio. O sea, que el mundo vea que ustedes los aman, aunque el mundo los aborrezca. Muéstrele mi amor. Hágale en el bien. Por eso cuando también las escrituras dicen, Dios añadía a los que habían de ser salvos, antes de llegar, Él dice que ellos tenían favor con todo el pueblo. La iglesia es una familia que practica el bien. Eso es la iglesia.
La iglesia no es una familia que solamente se congrega y escucha palabra. No, la iglesia practica la palabra, la iglesia vive la palabra, la iglesia es la palabra viva, Cristo en ellos. Esa es la iglesia. No es palabrería vana, no es hipocresía. Por eso cuando él dijo, guardaos de la levadura de los fariseos y de Herodes. O sea, mire hermano, tanto en el gobierno terrenal como en muchas religiones, lo que hay es hipocresía. Cada cual busca lo suyo propio, no lo que es de Jesús. Porque no conocen su valor, no conocen el valor de lo que es hacer riquezas en el cielo, no conocen el valor de lo que es honrar a Dios, de hacer las cosas sin un poquito de levadura. Hoy en día hay demasiada de mucha levadura y tenemos que cada uno como ministro hacer un llamado a la muerte, a morir a nosotros mismos, a morir a muchas veces nuestro... Mire, porque yo lo veo todos los días, yo tengo esa guerra en mi vida, en mi alrededor, en mi casa. ¿Y qué es lo que me hace chocar muchas veces? Que yo quisiera que otros se gozaran en la voluntad del Señor, pero que los demás no se quieran gozar en la voluntad del Señor. Esto no debe impedir que yo me goce. Esto no debe ser de tropiezo a mi vida. Porque ellos no se quieran gozar en la voluntad, porque ellos le quieran servir al diablo. Vámonos de una manera, porque ¿qué le dijo Jesús a Pedro en ese momento que Pedro le dijo, Señor, que no sufra, Señor, que no muera, Señor, no padezca, Señor, no sufra, cuídate, Señor, de que no te pasen cosas malas? ¿Sabes qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y cuando nosotros amamos demasiado esta vida y no la vida de Jesús, somos de tropiezo a otro y no queremos aceptarlo. Por eso es que aunque los que nos rodean aman su vida, muchos que nos rodean, que amamos, aman demasiado su vida, por eso es que no le dedican tiempo a Dios y no aman la palabra de Dios, no son de tropiezo, pero tenemos que entender que es necesario los tropiezos. Bienaventurado el que no haya tropiezo en Jesús. Pero aunque tenemos tropiezo, tenemos que seguir deleitándonos en Dios, gozándonos en Dios. Que esto no nos impida seguir amando a Dios, seguir buscando su voluntad. Porque cada día crecen más los que el pueblo que de labios honra a Dios, pero su corazón está lejos de Dios. Hermano, esto va a seguir creciendo. Por eso él dijo, los enemigos del hombre serán los de su casa. Y que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. O sea, cuando Dios te esté usando, los primeros que te van a aborrecer son los que te rodean. Cuando Dios te esté usando, los primeros que van a desechar la palabra son esos que por amor a Dios tú le digas la verdad. Tú le digas que hay que arreglarnos. Muchas veces hay que decir hay que arreglarnos. Y dice la palabra, lloren los ministros en el altar. Vamos a humillarnos, vamos a confesar lo que estamos haciendo mal. Que vivimos para nosotros mismos y no vivimos para Dios, que le servimos a Dios pero a nuestra manera. Y muchas veces, Dios nos está usando, pero porque Dios nos esté usando, no quiere decir que estemos en la perfecta voluntad de Dios, procurándola. Dios usó una mula y la mula no era santificada. La mula no vino de un ayuno de 2 semanas. O sea, era mula y siguió siendo mula, pero Dios la usó. O sea, no se trata de que Dios nos use, se trata de que le honremos, de que guardemos su palabra, de que entendamos el valor de lo que es vivir para Él, porque hemos decidido vivir para Él, porque la recompensa es vida eterna, porque nos ha hecho bien, porque cuando no vivimos para Él, vivimos para el diablo. Así de sencillo es el camino. O vivimos en santidad, en el espíritu, o vivimos en la carne. Eso no es, no hay 2 caminos. Y solamente hay un camino correcto, y es Cristo. Ese es el camino. Y cuántas cosas nos enseñó Cristo cuando Él exaltó al Padre sobre todas las cosas. Cuando Él procuró la voluntad del Padre en todo tiempo. Cuando la prioridad era su Padre en todo tiempo. Porque no vine a hacer mi voluntad, sino la del que me envió. O sea, este hombre conocía el valor de la sabiduría, el valor de la verdad, el valor de la eternidad. Él conocía ese valor de lo que era honrar a Dios, porque de esa manera vencería la muerte. Y ese fue el testimonio a nosotros, nos enseñó a nosotros. Por eso Él dijo que todo el que procure salvar su vida la perderá. Y todo el que la pierda por causa de mí, éste la hallará. Y esos son los que conocen
el valor de la verdad. Los que van perdiendo su vida, van perdiendo sus intereses. Ya a mí hay cosas que estimaba valiosas, ya eso voy despojándome. Hay cosas que yo le estoy dando mucho tiempo a cosas que son pasajeras. Yo me importo mucho y muchas veces niego a Cristo porque yo me importo. Cuando no doy testimonio de Él es que yo me importo mucho. Cuando me ofenden y yo me defiendo yo mismo es porque me importo mucho. Pero cuando me importa a Cristo, pues entonces honro la palabra. A mí es la venganza, dijo el Señor, yo pagaré. Entonces oro por aquellos que me están siendo de tropiezo. Nos falta mucho por aprender y todo es porque no conocemos el valor de hacer la voluntad del Señor. Así fue al principio. Adán desperdició esa oportunidad de vivir en la voluntad y en la vida eterna. Porque si él permanecía en la voluntad del Padre, el cual le dijo, no comas de tal árbol, se mantenía en obediencia. Y mientras se mantenía en obediencia, se mantenía en vida eterna. Y esto no ha cambiado, pero tristemente llegamos al tiempo de la apostasía. Llegamos al tiempo donde la mayoría de la gente tuerce la Escritura, donde muchos buscan el bien propio, sus propios intereses y no los de Cristo, donde tenemos que esforzarnos y estimularnos al amor y a las buenas obras, porque esto se ha perdido. No es solamente el amor de muchos que se ha enfriado, las buenas obras, ¿dónde están? Cuando el Señor Jesús dijo, y esta es la voluntad del Padre, que llevemos mucho fruto. Que llevemos mucho fruto, que el hombre ve esto y entonces glorifica a Dios. Cuando el hombre ve que practicamos lo bueno, gloria al Señor. Juan capítulo 12, verso 24. Ya mismo vamos terminando. ¿Por qué muchos cristianos? Gloria al Señor. ¿Por qué muchos cristianos no pueden dar fruto? Aquí está. Juan capítulo 12. Gloria al Señor. Verso 24. Cuando está hablando que unos griegos, que ese es el tema que tiene, unos griegos buscan a Jesús. Y él dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Jesucristo está diciendo, ha llegado la hora de yo volver a la gloria que tuve al principio. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y él estaba hablando de él, de su muerte y de su resurrección. Pero esto nos cae a nosotros. Si nosotros no morimos a nosotros mismos y vivimos resucitados juntamente con Cristo, no llevamos fruto. Estamos desperdiciando. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mire cómo llevamos mucho fruto permaneciendo en Cristo. Pero cuando no permanecemos en Cristo es que no conocemos el valor. No conoce su valor el hombre. El hombre no conoce el valor de lo que es permanecer en Jesús, de lo que es hacer la voluntad del Padre, de lo que es vivir para Dios y no vivir para nosotros mismos. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea que el que no lleva fruto, los frutos del Señor, el que no lleva un buen testimonio de la obra, de los hechos, no de profesar por la boca solamente, de los hechos de que ama a Dios, no está llevando fruto y no es discípulo. No es solamente ser creyente. Los demonios creen en que Dios es uno y tiemblan. No se trata de creer, de un conocimiento, sino de poner por obra. De eso se trata, de llevar mucho fruto, que lo logramos estando en Él, estando en el mensaje de Cristo. Y hoy en día se ha perdido el mensaje de Cristo. Se ha perdido. Por eso se va perdiendo el amor a las almas, el llevar tratado, el hablar de persona a persona. Cuando Jesús se encontró a aquella mujer, ¿verdad?, en el pozo de agua, ella estaba sola.
Y cuando el primer amor está en nosotros y nos encontramos una persona sola, le hablamos del amor de Dios, le hablamos del poder del Evangelio en Cristo Jesús. Pero cuando ese primer amor se va muriendo, nos encontramos una persona y hablamos el mismo idioma de la persona. Hablamos de las cosas del mundo, de las cosas que perecen. Entonces no estamos llevando fruto. Dios no nos puso en la vid para que hablemos otra cosa, no, para que hablemos las palabras de Cristo, el mensaje de Cristo. Mis palabras lo juzgarán en el día postrero si hicimos lo que Él nos mandó. Y déjeme decirle, familia, que simplemente el congregarnos, con eso nada más, eso es parte de cumplir, el estar unido, el buscar una familia, el compartir. Pero el fruto está afuera. Mirar los campos que están blancos para la siega, que hay mucha necesidad en el mundo. El campo es el mundo y hay mucha necesidad. En el mundo hay mucha necesidad, pero el Señor está buscando verdaderos obreros, porque la mies es mucha, la necesidad en el mundo es mucha, pero los que trabajen como Cristo demanda son bien pocos, Los que no les importa el reconocimiento, los que no les importa ser conocidos ellos, lo que les importa es que Cristo, que conozcan a Cristo, que lo disfruten, que se deleiten en Él, que vengan a ser nuestros hermanos, que vengan a ser familia de Dios. Eso es lo que nos importa. No solamente que profesen y hablen de Dios, no, que vivan a Dios, que muestren a Dios, que nos amemos de verdad, que el mundo vea ese fruto, que verdaderamente hubo una transformación en nuestras vidas, que vivimos para Dios. Pero mientras se acercan los días, la puerta se va cerrando, el camino se vuelve cada vez más estrecho, la puerta se vuelve más angosta, y eso es lo que estamos viendo, cuando ya muchas congregaciones se están inclinando a vivir de una manera conforme a ellos quieren. Pero eso de salir, eso de mostrarse, eso de amar al necesitado, eso de compartir el pan. Mire, Jesús dijo, cuando hagan banquete, no se inviten ustedes mismos. Mire, cuántos fallamos en eso, cuántas congregaciones, concilios, hacen banquete y al menos que se invita al necesitado. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de la palabra, porque no conocemos el valor de la voluntad de Dios. Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Y cuando nosotros nos amamos más a nosotros mismos que a Jesús, vivimos de esa manera, amando el dinero, saciarnos de cosas vanas, amar el mucho tener, y eso no nos lleva a un buen fruto. Eso no nos saca fruto verdadero, y esto es vanidad. Así que quería ser breve, amén, y compartir esas palabras, amén, conforme a esas palabras de Job, cuando dijo, ¿dónde se hallará la sabiduría si no está en Dios? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia si todos corren a hacer lo malo? Y la inteligencia es apartarse de lo malo. Entonces, ¿dónde se hallará la sabiduría? Estamos viviendo en ese tiempo, todo el mundo hablando de la verdad, pero ¿dónde están los que viven la verdad? Los que la viven. Por eso dice, ¿dónde está el lugar de la inteligencia? Por eso luego dice, no conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Job está diciendo, en la tierra cada cual busca lo suyo propio. Muy pocos se apartan de lo malo, muy pocos se ayudan de verdad, se aman de verdad, muy pocos procuran hacer el bien. Y en aquel tiempo de Job, Job era el único. Mira, no hay otro como él en la tierra, dijo el Señor, varón recto y perfecto, temeroso de mí, apartado del mal. Pero luego, con el tiempo, ese testimonio lo dio Cristo, el hombre que procuró hacer el bien. Mira, hermano, a veces decimos, no, porque Cristo murió, porque Él vino a ofrecerse como sacrificio, y eso fue parte del propósito. Pero mira, hermano, todo aquel que decida vivir como Cristo vivió, le va a pasar lo mismo. O sea, va a ser aborrecido. Todo aquel que
que procure amar la verdad, todo aquel que no se complace de la injusticia, todo aquel que procure exaltar y trazar bien la palabra de Dios de verdad, todos estos van a sufrir desprecio y persecución. Estos no serán alabados, estos no van a alcanzar fama. Por más unción que usted vea que muchos predican con unción y tienen fama, pero hay levadura, muchas veces hay levadura. La gloria no es de ninguno que predica con unción y tiene fama. La gloria es del que le dio la unción. La gloria es del dueño de la unción. De esa es la gloria, no del que porta cierta unción. Él necesita de aquel que da la unción, igual nosotros. La gloria no es de ningún hombre. No se halla en la tierra de los vivientes, no se halla. La verdad no está en los seres humanos, está en Cristo Jesús. En todos aquellos que tienen a Cristo, entonces estos tienen la verdad si tienen a Cristo. No es que ellos son la verdad es Cristo. Y cuando Cristo esté en ellos, la verdad está en ellos. Entonces pueden llevar fruto a través de Cristo. Amén. Así que no conoce su valor el hombre. Entonces, cuando el hombre se estima a sí mismo bien valioso, no se está dando de cuenta que está desperdiciando su vida, porque está viviendo para sí mismo. Y cuando vivimos para nosotros mismos, vivimos para algo que perece, para algo que salió del polvo y al polvo volverá. Pero cuando vivimos para Jesús, vivimos para aquel que resucitó de los muertos. Y cuando vivimos para Él, entonces cuando toque morir este cuerpo, resucitaremos juntamente con Él. Gloria al Señor. Así que no se trata solamente de tener conocimiento y saber, sino de la sabiduría que viene de Dios, que es la que nos ayuda a aplicar correctamente lo que sabemos. Esa es la sabiduría, la que nos ayuda a aplicar verdaderamente el conocimiento que viene de Dios y no de los hombres. Padre Santo, bueno y justo, digno de toda gloria y toda honra, te doy gracias, Dios mío, por permitirme compartir unas palabras con mis hermanos en la fe. Ayúdame, Dios mío, ayúdame a siempre guardar la fe. Mírame en los momentos difíciles que vivo, mírame viendo la adversidad. Mírame, Dios mío, que no me suceda como Moisés cuando vio el pueblo corrompido, que se airó, Dios mío. En un momento rompió las tablas, en otro momento no te dio la gloria y no santificó tu nombre. Ayúdame en todo tiempo a tener en cuenta mi humanidad, para que no blasfeme contra ti, para que no ponga mi confianza en mí, alejándome de ti. Ayúdame, Dios mío, a fortalecerme cada día más en el Espíritu. Ayúdame a entender cada día más bien tu palabra. Ayúdame, Dios mío, a tener el valor para morir a mí mismo, para que solo me importes tú, que tú vivas en mi vida. Ayúdame a tener cada día más intimidad contigo y a ser de bendición a las vidas que me escuchen. Ayúdame, Dios mío, a siempre predicar con denuedo y a glorificar tu nombre. Ayúdame, Dios mío, que aunque me escuchen 5, aunque me escuche solamente 1, pero que ese 1 se acerque a ti y honre tu nombre, y que sea salvo por el poder, Dios mío, de tu Espíritu, por el poder que viene de ti. Todo lo que viene de ti es bueno. Por eso que si hay algo bueno en nosotros, es porque ha venido de ti. Padre, todo lo que tú haces bueno en gran manera. Ayúdanos a que todo lo que nosotros hagamos sea así, para la gloria de tu nombre, hecho para ti, Dios mío. Gracias, Padre bueno. Sana, mientras la gente escucha este mensaje de vida, que piden sanidad, sana, Dios mío. Empieza sanando su corazón, que amen tu voluntad, que acepten tu voluntad, que el vivir para nosotros sea eso, hacer tu voluntad, porque en el hacer tu voluntad está verdaderamente la vida. Ayúdanos a no ser de los muchos que no conocen el valor de hacer tu voluntad y que hablan de ti, pero que no hacen tu voluntad. Ayúdame a mí en esas áreas de mi vida en las que no hago tu voluntad. Yo reconozco que necesito cada día más de ti. Reconozco que sin ti nada soy, que toda gloria, que toda honra es tuya y que mi vida tiene sentido mientras tú vives en mí. Padre, continúa bendiciendo la iglesia, a cada ministro. Ayuda a toda vida a escuchar la voz del Espíritu Santo. Ayúdanos a estar verdaderamente unidos en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo espíritu. Ayúdanos a que cada día demos más frutos del Espíritu y que muramos a nosotros para la gloria de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dios te continúa bendiciendo, Nuri Aurea. Willy, Dios te bendiga. Pronto compartimos así. Dios nos ayude. Dios bendiga a Ángel Andino.
Los amo, familia en la fe, sigan orando, amén. Los unos por los otros seguimos orando, sabiendo que unos más fuertes que otros, pero todo el creyente en el mundo entero está pasando, ¿verdad?, diferentes situaciones y padecimientos, pero que las está pasando para Dios glorificarse, para ir perfeccionándonos en el cuerpo de Cristo. Así que les amo, hacia adelante, no se rindan en el Señor y comparta la palabra del Señor siempre. Regocijaos en el Señor en todo tiempo, regocijaos, que el caos del mundo, que la maldad del mundo, que la maldad de la religiosidad vana, que nada de esto impida que otros vean el amor de Dios que se muestra en nosotros a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el mundo vea cuánto Dios nos ama, que vean el fruto que hay en aquellos que aman la presencia de Dios. Así que les amo, vuelvo y les repito, regocijaos en el Señor. Y otra vez os digo, regocijaos, el Señor está cerca.